Ahí va. Bueno, en principio, lo que yo diría es lo siguiente. Si nosotros tenemos que encontrar la integral de una función f de z, diferencial z, como el dominio de f de z es el plano, como el dominio es el plano, lo que se llama el plano complejo, que tuvimos de alguna manera el plano z, lo primero que uno tendría que decir es que cuando uno hace una integral, es un poco como en análisis 2, es decir, uno tiene que hacer una integral curvilínea. La integral es una integral de camino. A lo largo de un camino. Eso es lo primero que uno tendría que decir. Vamos a hacer un ejemplo pavote. Supónganse que tenemos que hacer la integral, no sé, de z cuadrado, diferencial z, a lo largo del camino gamma, donde el camino gamma es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, el camino gamma en el plano complejo está definido así. El camino que va desde ese punto A al punto B a través de esa recta, igual que en las integrales de análisis 2, los caminos tienen un sentido, digamos, de circulación, ¿no? ¿Y cómo estaría definida esa curva gamma? Bueno, yo podría decir que está definida como los números z, que son x más j, o vamos a hacerlo como se suele hacer incluso en análisis 2, no vamos a llamarlo x más j, vamos a hacerlo como si fuera en forma paramétrica, vamos a decir t más j, con t, en este caso, entre 1 y 3. ¿Por qué? Y porque todos los puntos a lo largo de esa curva van desde el 1 más j hasta el 3 más j, y como es esa línea recta, la componente imaginaria siempre vale 1. Entonces, para todos los t entre 1 y 3, los puntos z que toman esa forma, que toman la forma z igual a t más j, van describiendo los puntos a lo largo de esa recta o ese segmento rojo. ¿Está bien? Entonces, la manera en que se resuelven las integrales en complejos, en principio, es esta forma, que es una forma laboriosa, que tiene que ver con análisis 2, y donde uno tiene que, por un lado, escribir de alguna manera el camino, en este caso era más o menos sencillo, puede ser más fácil todavía, pero también, por supuesto, podría ser mucho más complicado, y de alguna manera uno tiene que reemplazar, es decir, por ejemplo, si z es t más j, y bueno, por lo tanto, dz, en este caso es diferencial t, ¿sí? Pero bueno, podría no ser así. En este caso, diferencial z es igual a diferencial t. Entonces, claro, ¿cómo me queda esa integral? Si yo en vez de z pongo t más j, y en vez de diferencial de z pongo diferencial de t, y como que esto se transformó en una integral ya de variable real, donde acá la integral va a ser entre 1 y 3, porque es la integral a lo largo de ese camino. Así, o mejor dicho, no exactamente así, porque acá está la j ahí molestando, ¿no? Pero de una manera similar se calculan las integrales curvilíneas en análisis 2. Y nada,
Y yo tendré que resolver eso. Por ejemplo, hagámoslo. En este caso, esto es la integral de entre 1 y 3 de t cuadrado más 2jt menos 1, diferencial de t. O sea que va a ser t cubo sobre 3 más, como este cuadrado sobre 2, el 2 se me va, ¿no? Más jt cuadrado menos t entre 1 y 3. Y por lo tanto sería 3 al cubo sobre 3 más j por 3 al cuadrado menos 3, eso es evaluado en 3, y ahora evaluado en 1 me va a quedar, voy a poner en 1 directamente lo que me da, me va a quedar 1/3 más j menos 1. Entonces acá que me queda 9 menos t, 6, me queda 6 más 9j, y de este lado 1/3 menos 1 es menos 2/3, o sea que me va a quedar acá 2/3, perdón, menos 2/3 más j. O sea que en definitiva me da más 2/3 serían 20/3, creo que es, corríjanme si me estoy equivocando, 20/3 más 8j, si no me equivoco. Entonces, repito, resolvimos la integral. Primero, la integral en complejos es una integral de camino. Es una integral de camino porque el dominio de f de z es el plano complejo. Así como en los reales también había un camino en realidad. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta, porque en los reales el camino era a lo largo del eje X, ¿no? Entonces uno terminaba diciendo entre tal punto y tal punto. Pero en realidad también es un camino, solamente que el camino es a lo largo del eje X. Cuando vamos a dos variables, ya hay una integral de camino, lo que se llaman las integrales curvilíneas. Bueno, la integral en complejos, en el fondo, es una integral curvilínea porque el conjunto de salida, el dominio, es el plano complejo, con la particularidad de que no es el plano XY cualquiera, sino que es el plano complejo, que es el de Z igual a X más JI, ¿no? Por eso aparece la J por ahí, que está molestando, pero medio que conceptualmente sería la misma idea de las integrales curvilíneas en análisis 2, por lo menos hasta acá. Muy bien. Lo que es terriblemente poderoso es lo siguiente. Habíamos dicho porque ahora empieza la magia. Habíamos dicho que si f de z igual a u de xy más j b de xy es analítica, entonces u de xy y b de xy son funciones armónicas. Y como en el fondo la integral a lo largo de cualquier camina gamma de f de z, diferencial z, en el fondo es la integral de u de xy más j b de xy. Y si quieren ustedes, en vez de diferencial z, podríamos poner diferencial x más j diferencial y. La cuestión, no importa esto, la cuestión es que como u de xy y b de xy son armónicas, entonces la integral no depende del camino.
Y acá insisto con algo que me parece muy importante. Si yo me invento una función f de xy cualquiera, invento una, x cuadrado más 3xy menos 5y cuadrado, cualquiera, una que se me ocurre. La probabilidad de que sea armónica es bastante baja. Es decir, las funciones de dos variables, las f de xy en general, no son armónicas. Las que son armónicas son algunas, que son las que cumplen justamente con la condición que tienen que cumplir para que sean armónicas, y en ellas la integral no depende del camino. Pero en análisis 2, en general, las integrales siempre dependen del camino, a menos que sean armónicas. No sé si entienden lo que estoy diciendo. En Claro, pero cambio, en complejos son todas armónicas, ¿no? exacto. En cambio, en complejos, mientras la función sea analítica, ahora vamos a ver qué pasa cuando la función no es analítica, pero mientras la función sea analítica, que son, digamos, casi todas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué ocurre, eh, eh, insisto con algo que es muy importante, que lo dije en alguna clase anterior, y es que vos decís, por ejemplo, no sé, 1 sobre x. Entonces, bueno, el dominio de la función 1 sobre x son todos los reales menos el 0. Bueno, entonces como que uno ya sabe qué implicancias tiene eso, pero en principio, mientras x no sea 0, no pasa nada. Es como que mientras x no es 0, yo tengo una función, y listo, y chau, ¿no? En todo caso, uno tendría que decir, bueno, ojo, que si vos vas a hacer la integral y te salteás el 0, ¿no? Te haces la integral, por ejemplo, desde menos 3 hasta 3, bueno, ojo, tenés que tener cuidado cuando lo hagas, porque en realidad la función tiende a infinito, ¿no? Entonces tenés que tener cuidado. Bueno, está bien, pero es como que eh, eh, eso es mientras mi camino atraviesa el punto de donde la función no es el dominio, ¿no? Bueno, acá es más misterioso. Acá es más misterioso, no es tan sencillo, y eso es justamente lo que vamos a tratar de dedicarle. No le vamos a dedicar mucho tiempo, pero vamos a tratar de ver, ahondar un poquitito en eso. Entonces, en el caso que estábamos analizando, la integral a lo largo del camino gamma de z cuadrado diferencial z, ¿sí? ¿Cómo se resuelve mediante esta propiedad? Uno hace así. Eso es igual eh, a la integral, y cuáles son los números complejos entre los cuales se producía ese camino. Vamos a dibujarlo de vuelta. Ese que está ahí, ¿no? A, ¿cómo es el A? El A es 1 más J. Y el B es 3 más J. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que esto es la integral entre 1 más J y 3 más J. Abajo va el punto de salida y arriba va el punto de llegada. De z cuadrado diferencial z, y yo lo integro así a lo bestia. Integro y digo, bueno, esto es un tercio de z cubo entre 1 más j y 3 más j. Y esto nos va a dar un tercio de 3 más j al cuadrado menos un tercio de 1 más j al cuadrado. Y claro, en este ejemplo que estoy haciendo yo, que estoy haciendo un ejemplo súper fácil, no se ve la ventaja, porque la cuenta que vamos a hacer no es en realidad más corta de esta que hicimos acá, es más o menos parecida. Es más, hasta por ahí parece más fácil esta que acabamos de hacer acá. Por eso, porque la función que puse yo es una pavada. Si la función no fuera tan sencilla, la cosa cambia, y esta, digamos, ventaja de poder hacerlo de esta forma se agranda. En este caso, hay que hacer toda esa cuenta, porque vamos a sacar un tercio factor común. Acá nos queda 9 más 6j menos 1, y el otro es 1 más 2j menos ¿No es al 1. cubo ahí? Al cubo, ¿no es? Sí, perdón, tenés razón. Cualquiera me estoy mandando. Menos mal, gracias, porque se supone que nos tiene que dar lo mismo y no va a dar nunca lo mismo, ¿no?
Entonces, 1/3 factor común. Vamos a hacerlo del otro lado, que acá me molesta el borde. Vamos a hacerlo del otro lado. Entonces sería 1/3 factor común de 3 al cubo, 27, más 3 por 9 por j, o sea, 27j, más 3 por 3, o sea, 9j cuadrado, o sea, menos 9, y más j cubo, que es menos j. Yo estoy haciendo el cubo acá quizá demasiado rápido, ustedes, capaz que me equivoco, ahora vemos. No es que me quiera hacer el canchero, sino que no quiero ocupar mucho lugar, sino ustedes después lo hacen despacito. Acá sería 1 más 3j menos 3, porque es más 3j cuadrado, menos j. A ver, entonces esto es 27 menos 9, 18, más 26j, y acá nos queda menos 2, más 2j. Profe, ¿no le faltó multiplicar el 1/3 en el segundo término? Sí, lo tengo ahí factor común, ¿no? Es decir, lo saqué factor común, ve que está afuera del corchete. Disculpe. No, no, todo bien. No, no, disculpe nada, que me equivoco cada rato. Perfecto. 24j. Bueno, esto es 20/3 más 8j. Creo que dio bien. ¿Dónde está? Acá. Ahí, ¿no? 20/3 más 8j, perfecto. Insisto, acá hasta parece más fácil de la otra forma, que no tuvimos que hacer el cubo del binomio, ¿no es cierto? Está bien, dio lo mismo, uy, qué lindo, ¿no? Pero digo, ¿para qué tanto lío? Para eso lo hacemos de la otra forma, más fácil. Bueno, pero por eso, repito, primero que eso depende del camino, ¿no? Pero además, en este caso, la función era una función más o menos sencilla. Supónganse que yo quiero hacer la integral de la función 3z cuadrado más 2z menos 5 diferencial de z a lo largo del camino gamma. Y el camino gamma vamos a suponer que sale de este punto A, llamémosle A, y acá hace y viene este punto B. Lo difícil es la expresión cultural que acaba de hacer, profe. No, bueno, pero forma parte de la dificultad del camino. Es muy Porque, difícil el bueno, camino. pero no es un camino recto, ¿no? No, 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 no. Sí, Lo esa bueno es que expresión creo no que es, está no es el mismo grabado. camino, pues. Uno tiene que siempre andar buscando y investigando todos los caminos. Entonces, yo podría, eventualmente, tratar de escribir esa curva, suponiendo que conociera su forma matemática, ¿no? Tratar de escribirla en forma paramétrica, pero imagínense que no es sencillo. Además, en este caso, dibujé cualquier verdura y no la conozco, pero aunque la conociera, yo tendría que tratar de escribirla en forma paramétrica, que seguramente no debe ser nada fácil. Es decir, imagínense un ejemplo como este.
Mientras que en cambio, yo acá ¿qué hago? Hago la integral entre 1 más j y 3 más j de 3z cuadrado más 2z menos 5. Y bueno, simplemente yo agarro y digo, bueno, ¿cuánto es la integral esa? A ver, la integral esa es z cubo más z cuadrado menos 5z. Entre 1 más j y 3 más j. Está bien, voy a tener que hacer esta cuenta que es un poco plomo, pero bueno, es 3 más j al cubo más 3 más j al cuadrado menos 5 por 3 más j. Tengo la calculadora que me trabaja con complejo, la hago en 30 segundos. Y acá tengo que poner 1 más j al cubo más 1 más j al cuadrado menos 5 por 1 más j. Lo que quiero decir, y repito, ¿no? Es que esto sería así, cualquiera sea el camino, y si, insisto, si yo tuviera una forma matemática de representar el camino, bueno, capaz que de la otra forma también puedo hacer algún intento de hacerlo, pero sería mucho más complicado. Acá sería, qué sé yo, ya lo hicimos esta cuenta. ¿Cuánto Ahí era? da 11 más 27j. No. La primera parte, menos la otra. 18 más 26j, no, pero la otra, pará, no. 18 más, ¿no es esto que está acá? 18 más 26j. 3 más j al cubo, ¿no? 18 más 26j, lo hicimos antes. 3 más j al cuadrado es 9 más 6j menos 1. Y acá es menos 15 menos 5j. 1 más j al cubo era menos 2 más 2j. ¿Está bien eso? Sí, menos 2 más 2j. Está bien porque nos dio bien. Menos 2 más 2j. Y acá me queda más 1 más 2j menos 1. Menos 5 menos 5j. Creo que está bien. A ver, ¿cuánto nos da? 18 y 9, 27. 26, 11. Ah, eso que me decías, que todo esto me daba 11. Claro, Ah, sos un capo, con la calcu. una ayudita. Está bien, perfecto, no te había entendido. 11 más 27j, ¿me dio bien? Exactamente. Bueno, no te había entendido. Por eso te decía que no. No te había entendido, genial. Acá el 1 se va con el menos 1. Nos queda menos 7. Vos hacelo con la calculadora que ahí la tenés. Menos 3j, ¿puede ser? Y entonces esto nos da 18 más 30j. Entonces, hay una serie de problemitas en la guía donde a ustedes yo les doy así una función para integrar y un camino, y de alguna manera pretendo que hagan esta integral de camino, poniendo la función en forma paramétrica y resolviéndolo. Y un poco la idea es que lo hagan de las dos formas y chequeen que les da lo mismo. Una especie de machaque mental de que quede esa idea, de que en el fondo esto es lo que tendríamos que hacer. Esta es la integral de complejos, es una integral de camino, es esta que está acá, pero mientras la función sea analítica, uno lo hace de la otra forma porque es más fácil, en general, ¿no? Insisto, en este primer ejemplo que vimos era tan fácil el ejemplo que al final terminó siendo más difícil que la integral de camino, pero eso porque es un caso muy sencillo.
¿Se entiende la idea? Me gustaría que eso después lo practiquen. Si quieren podemos darle un tiempo ahora. Esto en cualquier momento se acaba y seguimos. Ahora arrancamos enseguida, ¿sí? Si quieren pueden practicar alguna ustedes que está propuesta ahí en la guía para justamente que empiecen a entender esta situación. Y antes de que terminemos, habría como un corolario de esto. Corolario. No, corolario. Si pierdo tanto tiempo así, no voy a llegar. Si f de z es analítica, ¿cuánto es la integral a lo largo de un camino cerrado de f de z diferencial z? Esto es un camino cerrado. En análisis 2 también se lo definía. Tiene que tener ciertas características, pero no importa. A lo largo de un camino cerrado, ¿cuál va a ser la integral de f de z diferencial z? Mientras f de z sea analítica. ¿Cuánto va a valer? 0. 0, porque si estamos diciendo que es la f la integral, lo que sea, pero la vamos a evaluar en el punto de llegada y le vamos a restar menos el punto de salida, cualquiera sea la integral, no importa, como el punto de salida y el punto de llegada son el mismo, cuando la restemos nos va a dar 0. Es decir, la integral habrá que resolverla, pero ¿para qué lo voy a resolver si después la voy a evaluar en un punto y en el mismo punto? Si la evalúo en los mismos puntos, cuando la reste, me va a dar 0. ¿Está? Bueno, eso es una consecuencia importante de esta situación. Entonces, cuando la función es analítica, la integral a lo largo de un camino cerrado es 0. Claro, y acá no estamos analizando el área interna ni nada, entonces ya está, listo, ahí termina. Tal cual, ahí termina. Exactamente. Y cualquiera sea la curva. Cualquiera sea la curva. Mientras sea Claro, una y curva cerrada. ahí es donde interviene después Green, pero es para calcular el área interna